Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. ¿Se sostiene esto? Yo creo que sí, y sobre todo hay que agradecérselo a Alberto Núñez Feijóo por la encomiable labor que hace para salvar al presidente y a este gobierno, mucho más eficaz que la que hacen los socios de la investidura. La cláusula Quirón, que es lo que ha aprobado el Partido Popular sobre materia de corrupción este fin de semana en su Congreso, ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso, que está siendo investigado por haber defraudado al fisco. La indefensión de Alberto Quirón, ¿no? Que no se dio cuenta a la hora de hacer la declaración. Bueno, el pasado miércoles hubo una doble sesión, ¿no? de Congreso de explicaciones de Pedro Sánchez, a la mañana dando explicaciones de los casos de corrupción del PSOE y a la tarde dando explicaciones de ese rearme y de, bueno, pues esa firma o no firma, la firma de Schrödinger de la OTAN del 5%. Y bueno, por sacar una conclusión, básicamente otra cosa que hizo fue presentar un plan contra la corrupción con sus luces y sus sombras, también lo vamos a explicar. Y sobre todo vimos un Feijóo desatado, pues ya sabéis que debe ser que sus asesores le están recomendando, están comiendo el bocadillo por la derecha Vox y que tiene que acentuar o ser más un poquito más ayusista en su discurso. Ya lo vimos en los cambios, ¿no? Poniendo a Esther Muñoz de portavoz, echando a Cuca y ascendiendo a Tellado. Y lo vimos diciendo que él no está para hablar de nada, Feijóo, a Pedro Sánchez, porque él vive de los prostíbulos de su esposa. Llegó a decirlo así y luego vamos a ver, bueno, pues también las reacciones a todo esto, pero si hay una conclusión es que Pedro se queda, ¿no? Y entre otras cosas por el discurso de Feijóo, que está comprándole el discurso, bueno, negacionista, bulero y bueno, y digamos con 2 carajillos de más, ¿no? Antes decíamos que Vox era el PP con 2 carajillos de más. Bueno, pues digamos que Feijóo se tomó varios carajillos, vamos a ver, pero la conclusión es que Pedro Sánchez se queda y creo que cada vez está más claro que se va a quedar por largo tiempo y veremos si en las próximas elecciones no vuelve a ganar. Desde luego Feijóo y Felipe González también está ayudando con lo suyo, pero básicamente esta fue la aclaración, no sin dudas de poder dimitir, pero esto fue lo primero que dijo Pedro Sánchez, ¿no? Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Y voy a continuar por 3 razones. Voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sé que en estos casos es lógicamente difícil, o mejor dicho, es más difícil no creer que creer. Y entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas que tengan dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo. Y por eso voy a defender la integridad del proyecto político que tengo el honor de liderar. En segundo lugar, señorías, voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura. Sé, señorías, que no están siendo días fáciles para esos grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura como presidente del Gobierno. Sé que están bajo mucha presión, pero quiero decirles a todos y cada uno de ellos que voy a estar a la altura, que voy a satisfacer sus expectativas de regeneración y de lucha contra la corrupción y que voy a cumplir con los compromisos que tengo con ellos. De hecho, esa es en parte la tercera razón por la que no tiraré la toalla, porque el proyecto político que tengo el honor de representar desde hace 7 años va mucho más allá de mi persona y aún no está culminado. Bueno, aún no está culminado. Obviamente lo que el PSOE es un partido limpio, veremos si Sánchez no está involucrado, pero volvemos a repetir, después de conocer las dos, bueno, la involucración de sus 2 anteriores secretarios de organización, obviamente suena bastante raro escucharle que su partido es un partido limpio cuando supuestamente están involucrados en corrupción las 2 personas que más poder tenían en el partido. Pero me quiero centrar en el punto a favor, el zasca que le metió Pedro Sánchez al PP por la torpeza. Ya vuelvo a decir que si Pedro Sánchez se va a quedar tiempo es por la inoperatividad y la inutilidad de la oposición, y Feijóo
pues ya sabéis que es un especialista en darle oxígeno a Pedro Sánchez. Y fijaros la que le soltó. Ya sabéis que justamente la semana anterior, o el fin de semana anterior, se había celebrado el Congreso del PP y parece que metieron una cláusula Quirón, para salvarle el culo a Ayuso y a su pareja, y les metió este gol por la escuadra que no supieron cómo reaccionar. Sí que hay un matiz que me gustaría hacer partícipe a la ciudadanía en su ponencia, porque es bastante interesante. Yo lo he llamado la cláusula Quirón. La cláusula Quirón. Aparece en la página 34 de la ponencia del Partido Popular, que es defender a los corruptos. Y me voy a explicar. La cláusula Quirón, que es lo que ha aprobado el Partido Popular sobre materia de corrupción este fin de semana en su Congreso, darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, incorporando el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente. La indefensión de Alberto Quirón, que no se dio cuenta a la hora de hacer la declaración. Cierro comillas. Vamos, en cristiano. Ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso, que está siendo investigado por haber defraudado al fisco. Eso es lo que ustedes han aprobado este fin de semana. Y luego hablan de autoamnistía. Bueno, pues fijaros porque después de esta intervención, fijaros la imagen, pequeña crisis en directo. ¿Quién tiene la maldita ponencia? ¿Qué ponencia? La del Congreso. Teníamos una ponencia, alguien la ha leído y yo qué sé, llama a ver. Bueno, este es el momento en el que hizo la intervención Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha dicho? Pero eso lo hemos puesto en el ¿cómo se llama? En la ponencia del PP, sí. Bueno, total que no sabían cómo responder y bueno, aquí está Óscar Puente, la puso literalmente. Es lo que leyó literalmente Pedro Sánchez. Vamos a darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria. Incorporaremos el derecho al error el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente. Pobre Alberto Quirón. Mamma mía. En fin, total que, bueno, pues ahí quedaron como el culo. Bueno, vamos a ver lo que os decía de hecho, no solamente es que lo dijera, es que de los pocos tweets que puso Alberto Núñez Feijóo lo recalcó. Fijaros, Sánchez fue partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Ojo, porque lo dijo y hay gente que le aplaude dentro del PP, que ya sabéis que incluso desde su fila se le dice que es muy blandito y casi tiene más apoyo a Ayuso que él. Y bueno, pues fue con todo. Señor presidente, señorías, hoy como de costumbre ha pasado usted, señor Sánchez, 30 minutos hablando del PP y de mí. Si tiene usted voluntad de volver a ser el líder de la oposición, ¿por qué no convoca elecciones? Por cierto, ha dicho que solamente he dedicado 30 segundos a hacer propuestas. No, voy a dedicar 3 segundos. Propuesta. Sea usted decente. Váyase, dimita, convoca elecciones y deja hablar a los españoles. ¿Le parece poca propuesta? Ya están las propuestas. 3 investigados. Dice el señor Sánchez que está aquí por 3... ¿Cómo que por 3 investigados? 600 millones de euros la secretaria de Estado de Infraestructuras y el director general de Carreteras. Y su mujer, y su hermano. ¿Cómo que usted está aquí por 3 investigados? Usted está investigado por su partido, por su gobierno y por su familia, señor Sánchez. ¿Pero esto qué es? Oiga, cita usted al señor Felipe González para descalificarle. Ha venido aquí a ajustar cuentas con el señor González. Es usted cruel, hasta con los suyos, señor Sánchez, hasta con los suyos. Pero si usted ha dicho usted que se afilió al Partido Socialista cuando vio entrar al señor Barrionuevo en la cárcel y acompañó al señor Vera en la cárcel. ¿Pero de qué habla usted? Mira, ahí le tengo que dar un poco la razón a Feijóo porque esto que dice es verdad y siempre defendió a Felipe González. Siempre. Fíjate que ya le avisó Pablo Iglesias con que tenga cuidado con el hombre manchado a las manos de cal y no le hizo caso y ahora es verdad que el otro día le atacó. Claro, le respondió al ataque. Ya sabéis que Felipe González ha dicho que no va a votar al PSOE porque, bueno, pues se está pasando la Constitución por el forro y tal. Obviamente en la cuerda un poco de paz y compañía, la vieja guardia, y siempre lo ha defendido. Y bueno, pues son gente que creo que ellos sí que están fuera de la Constitución con las cosas que hicieron, aparte de ser gente manchada de corrupción, pero él era ídolo, ¿no? Entonces, bueno, ahora que le respondió y le ha atacado, ¿no?
de nuevo, porque lo lleva atacando mucho tiempo, pues ahora sí Pedro Sánchez dejó caer que en su gobierno, el de Felipe González, hubo corrupción, ¿no? Y bastante. ¿De qué presume usted si se afilió al PSOE gracias a que entraban en la cárcel sus compañeros? Pero, señor Sánchez, habla usted del señor Aznar y Rajoy. No han tenido un solo ministro durante el ejercicio del cargo condenado por nada. Que Rajoy y Aznar no han tenido ningún ministro condenado. Bueno, yo diría que hay unos pocos. Ellos han ganado las elecciones, han sacado mayoría absoluta y usted nunca. Oiga, y además ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Bueno, vamos, que aquí viene el ataque Pokémon de Feijóo. Pero ¿con quién está viviendo usted? Ojo. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? ¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. Este es el Feijóo que queremos. He sido honesto con usted, no se lo acepto. Señor Sánchez, usted le da igual. Habla de 40 páginas. Mira Tellado está diciendo, ha visto, desde que estoy yo de secretario de... Y ahora el Tellado como aplaude y se ríe mirando para atrás, como ha visto desde que estoy yo al mando, cómo están cambiando las cosas. Señor Sánchez, usted le da igual. Habla de 40 páginas de la ponencia, tiene 53. ¿Qué más le da? ¿Pero qué más le da? Dice que tiene 53 páginas, pero no tiene 53 páginas. De hecho, es que yo creo que ni se la ha leído. Habla usted de que si hemos dicho en materia fiscal lo que dicen los jueces. ¿Por qué no mira usted para los dos que aún le quedan? ¿Sabe una cosa? Lo que no hemos dicho es que vamos a derogar la acusación popular para que usted no pueda... Bueno, total que él ha lanzado el tema de los prostíbulos, que es algo que ella se venía rumiando, que en su momento el comisario Villarejo le ofreció que podían hacer un montaje bueno y que incluso habían colaborado. Claro, aquí la cuestión es que parece que el tema de la sauna, que no es que fuera del padre... a ver, todo esto, a ver si se aclara, pero yo por lo que he podido deducir con toda la información que hay, es que realmente no el padre de Begoña, sino el hermano del padre de Begoña sí que tenía sauna. Pero claro, una cosa son las saunas y otros son los prostíbulos. El otro día lo aclaraba Pedro Ballín en la televisión, que creo que es un matiz importante, porque como habéis visto en el tuit, Feijóo hablaba de prostíbulo incluso en su intervención, no hablaba de sauna. Y aquí el matiz que pone Pedro Ballín creo que es importante. Traspasa por intentar relacionar los negocios del padre de la mujer del presidente con el presidente, ni por hacerle una imputación en ese sentido. La línea se traspasa porque las saunas no son prostíbulos. Y no es un prostíbulo. Y un club de BDSM no es un prostíbulo. ¿Y qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay el caso Arnidos, la recuperación de una moral sexual neocatecumenal, la vuelta de la España de los cilicios, los cirios, las saetas, etcétera, etcétera, que es una cosa que si lo estamos viendo en Ferraz todas las semanas rezando el rosario delante de la sede del PSOE. Entonces, en realidad el daño no se le hace al presidente. Recién terminado las celebraciones del orgullo, un comentario de esta naturaleza, vinculando las saunas con un negocio de prostitución y con el proxenetismo, me parece un daño a la comunidad. El negocio de las saunas no quedaba. Bueno, en fin, veremos si sale luz de todo esto. Lo que está claro es que el PP ya lo ha sumado esto antes que se movía por ciertos, pues canales de ultraderecha o incluso conspiranoicos, incluso de... Bueno, ya sabéis, aquí cuando hablamos del tema de Begoña, incluso se decía que Pedro Sánchez había conocido a su esposa siendo Begoña, siendo un hombre, en esas saunas gay. Es decir, ha habido como mucha floritura, invenciones con todo esto, pero parece que el hermano del padre de Begoña sí que tenía negocio de sauna. No parece nada claro que estuviera vinculado con la prostitución, pero digamos que Feijóo ha tomado ese carril, ¿no? Pues yo creo que se han atravesado líneas rojas de una gravedad manifiesta. Y no solo lo decimos desde el gobierno, desde el Partido Socialista, desde Sumar, sino hay otros partidos políticos y ayer expresamente, y quiero agradecer al Partido Nacionalista Vasco sus declaraciones ayer mismo de su portavoz en el hemiciclo y en el turno de réplica, ¿no? Donde dijo lo que tú acabas de comentar, que había líneas rojas que no se podían pasar y que eso es propio de aquellos que no tienen proyecto para el país y lo único que saben es simplemente utilizar el insulto como
no sé con qué finalidad, pero desde luego yo creo que la sociedad española lo que quiere y lo que pretende de sus gobernantes o de aquellos que aspiran a gobernar es que ofrezcan proyectos. Bueno, pues nada, Marlaska salía un poco y a mí de los análisis el que más me ha gustado ha sido el de Javier Gallego, que estuvo con Javier Ruiz, y le da las gracias a Núñez Feijóo porque, bueno, obviamente todo el caso de corrupción, casos de corrupción y también el machismo de su secretario de organización, que pues son esos amigos de 40 y 50 años que Pedro Sánchez avisaba que no le gustaba el feminismo, ¿no? de su propia ministra de Igualdad. Y bueno, pues ha tomado esta senda que, bueno, pues según el análisis de Javier Gallego Grudo, pues esta nueva vía de Feijóo, bueno, pues a quien beneficia principalmente es a que siga Pedro Sánchez. ¿Se sostiene esto? Yo creo que sí, y sobre todo hay que agradecérselo a Alberto Núñez Feijóo por la encomiable labor que hace para salvar al presidente y a este gobierno, mucho más eficaz que la que hacen los socios de la investidura. Le quiero agradecer a Núñez Feijóo que se mostrase más Feijóo que nunca, capaz de decir en una sola frase que el presidente del gobierno vive de los prostíbulos de su suegro, son saunas legales, que nombró a su mujer catedrática, ella hizo una cátedra en la universidad, que es una cosa muy distinta, o que le dio a su hermano un cargo cuando no era ni diputado. Quiero agradecerle también a Feijóo que mostrase la derecha más rancia, chusca y zafia que quiere imponer, porque no hay nada que movilice más a la izquierda. También quiero agradecerle que haya dicho abiertamente a toda España que no va a ponerle un cordón sanitario a la ultraderecha que quiere expulsar a 8 millones de personas, porque eso no solo va a movilizar a la izquierda en contra, va a conseguir que los empresarios que explotan a los migrantes sin papeles también se movilicen en contra. Y le quiero agradecer, por último, que haya quemado lo poco que queda de los puentes con los socios de investidura, insultando incluso al PNV. Ayer no hizo nadie más por Pedro Sánchez que Alberto Núñez Feijóo, que no solo enseñó la patita, la metió hasta el fondo, pisó tanto el acelerador para llegar a la Moncloa, que yo creo que le va a pasar como en 2023, se va a pasar de frenada. Así que, Alberto, gracias. La izquierda te está profundamente agradecida. Bueno, total. Se me viene a la cabeza el meme este de Piqué de se queda, ¿no? Pues eso, yo creo que la imagen de este vídeo debería de ser Feijóo abrazando a Pedro Sánchez diciendo se queda, ¿no? Porque estoy bastante de acuerdo con el análisis, es decir, el castañón que se iba a pegar el PSOE iba a ser tremendo, pero al final este tipo de ataques pasándose de la raya yo creo que le puede beneficiar. Y aparte, claro, el PP atacando por temas de prostitución, que incluso un poco, bueno, inventado obviamente, bueno, ya sabéis que ha habido casos, ¿no? O obviamente, digamos, a quien quieren salpicar a Pedro Sánchez, en el PSOE ha habido varias historias de tema de prostitución, bueno, sin ir más lejos, el tema de Ábalos y compañía y Coldo, pero claro, el PP tampoco está para hablar mucho, fijaros, el PP y la prostitución, un hilo de Mis Rosas que dice, una investigación que empieza en Baleares y termina en Madrid con una reunión de esperanza con empresarios de locales de Alterna. El caso Cursach, una testigo implicó a cargos del PP en fiestas con prostituta y cocaína. Bueno, no vamos a abrir cada caso, pero yo lo pongo por si os interesa, como hay varios casos del PP donde, bueno, pues también están involucrados con todo esto. Bueno, más allá de palabras, una investigación de público desveló una agenda mallorquina con más de 150.000 euros en fiestas sexuales para cargos del PP sufragadas por el magnate Cursach. Seguimos. 9 miembros del PP de Madrid denuncian que el partido utilizó drogas y prostitutas para obtener información. Seguimos. En Extremadura, el diputado Viviano Serrano dijo que lo malo de la prostitución era pagarla con dinero público, en referencia a supuestas corruptelas del PSOE ignorando sus propios casos. Hablemos ahora de Esperanza Aguirre. En diciembre de 2011, Esperanza Aguirre recibió a ANELA, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alternet, para asesorar sobre la regulación de locales de Alternet en la nueva ley de espectáculos de Madrid. Por otra parte, ANELA propuso basarse en el decreto 217 del 2002 catalán para fijar requisitos de salubridad, horario y ubicaciones de locales de prostitución. Aguirre defendía públicamente regular la prostitución, decía esto: si alguien quiere pagar por sexo, no veo por qué lo debemos de prohibir. Ella misma trasladó la petición al gobierno de Rajoy. Y en el último dato, José Luis Roberto, secretario general de ANELA y dirigente de la organización ultraderechista España 2000, premiado por la Policía Nacional, fue uno de los acosadores de Mónica Oltra. Así que bueno, tampoco está PP para hablar mucho de prostitución. Y bueno, fijaros, ¿no? Uno de los puteros más conocidos de España, pues tampoco tuvo a mal el señor Abascal pues hacer un podcast con él, y tampoco con el mayor hijo de puta que hay en el mundo, que es Netanyahu, pues tampoco. Pero esto, bueno, recupero el tuit este a raíz de
bueno, la publicación en el medio de Vox, la bandera Santiago Abascal a Pachi López, has hecho cosas que dan entre pena y asco y obviamente tampoco Abascal está para responder. Pero bueno, por poner algunas de las intervenciones de los miembros de la oposición y también de los socios, pues también vamos a recoger algunas. Una de ellas esta. Si no le cree nadie, no le creen ni los que le aplauden como focas, no le cree ni Pachi. Ay, Pachi, lo que habrías hecho de saber a tiempo, ¿verdad?, que existían esos mensajes sobre meter votos en las urnas. Pachi? Porque si lo hubieras conseguido a tiempo no tendrías que subir ahora a la tribuna a decir que te parece muy bien que te robaran las elecciones en tu propio partido. Vaya papelón de personaje de Torrente en Ferraz. Bueno, hubo varias menciones por parte de Abascal a Torrente, ¿no? Decía como que Santiago Segura tenía... Quizá no le falte de razón, que tenía ya el guión escrito para Torrente, no sé de qué parte va, si es la 6, la 7 o la 8, pero un poco torrentiana la historia, pero hizo muchas referencias a Torrente y Abascal. Te dijo hace tiempo una mujer muy valiente que harías cosas que nos helarían la sangre. Pero lo cierto es que has hecho cosas que dan entre pena y asco. Lo de defender al que manipuló tus elecciones, pena. Lo de estrechar la mano de Bildu, asco. Y ahora subirás aquí a gritar. Ten cuidado, porque cuando uno eleva la voz a Sánchez le parece que tiene un exceso de testosterona, y al asco y a la pena sumarás la vergüenza. Si no le creen... Bueno, esa es la intervención a la que luego respondió Rufián, vimos el otro día, pero bueno, yo creo que está bien recordarla, pero bueno, por aquí lo comentáis, ¿no? Que siempre habla de Torrente, pues seguramente sean las únicas películas que ha visto Abascal. Y como os decía, a estas palabras de Abascal, fijaros, pongo la parte que subió Gabriel Rufián, que la verdad fue bastante aplaudida, mandando a callar al señor Abascal y a la oposición, también al Partido Popular, que siempre usan el comodín de ETA, o llamar terrorista directamente al PSOE cuando ha habido decenas de socialistas asesinados por ETA. El señor Abascal se mete mucho con el señor Pachi López. Lávense la boca. El señor Abascal se mete mucho con el señor Pachi López. Lávense la boca antes de hablar de gente, lo digo yo que no formo parte de su formación, de gente como Pachi López, Jesús Eguiguren, porque han portado... Cállense. ¡Cállense! Porque han portado ataúdes de sus compañeros. Mira cómo saltan. Mientras ustedes literalmente se escondían. Y si en este país existe la paz que existe, es gracias a que hubo gente que se remangó y negoció. Chitón. Así que, chitón. Punto en boca. Bueno, pues nada, ese fue el zasca de... Bueno, más que zasca, mandarlos a callar, creo que con argumentos de peso. Comentamos lo de Torrente, pero bueno, no, me refiero que ya en su momento, no sé si recordáis esto, un diputado murciano de Vox, Torrente simboliza lo que muchos españoles honrados y trabajadores piensan. Que parece de coña, pero no. Lo llegó a decir un diputado, ¿no? Que Torrente representa y simboliza lo que muchos españoles honrados trabajadores piensan, precisamente, pues no sé, irse de putas y drogarse, no lo sé, en fin, no sé qué sentido tenía esa afirmación, pero bueno, son repetidas, ¿no? Las insinuaciones y los comentarios favorables a Torrente por parte de Vox, en fin. Por cierto, hablando de Vox, no quiero pasar por alto algo que dio ayer, o que yo vi en malas lenguas en redes sociales. La incitación a la violencia creo que es clara, y cómo se financian también a escuadrones tipo Núcleo Nacional, y bueno, más allá del acoso o manifestaciones, bueno, pues esto al final alienta a gente violenta. Y fijaros lo que ocurrió en un pueblo de Almería ayer o antes de ayer. Me agredieron con una piedra, a pedradas. El que habla es un concejal del PSOE de un pueblo de Almería que fue agredido a pedradas por un ex candidato de Vox en ese pueblo. Una pedrada. Con una pedrada. ¿Y quién ha sido? Porque leía informaciones de que es alguien que llegó a presentar... Me agredieron con una piedra, a pedradas. Una pedrada. Con una pedrada. ¿Y quién ha sido? Porque leía informaciones de que es alguien que llegó a presentarse a las elecciones. Sí. Llegó, era candidato por un partido político de extrema derecha. Bueno, dice un partido de extrema derecha, bueno, se refiere a Vox, creo que se intuye, pero bueno, por aclararlo. En el pueblo. ¿Quién le ha agredido? Sí. ¿Y esto cómo ha sido? ¿Cómo le llega a agredir? ¿Qué ocurrió? No, ¿Y por qué? Vamos a ver, yo la tarde del lunes venía como concejal del ayuntamiento de mirar el funcionamiento de un pozo de agua público del ayuntamiento, y cruzando por un camino rural, que es un río, pasaba las Ramblas,
Veo a este señor que tiene un cortijo allí, me chilla, me insulta y me dice ¿Cómo no? Tenía un cortijo. que pare, que vamos a arreglar esto. ¿Arreglar el qué? Y yo lo veo y poco menos que, mira, déjame en paz que me voy. Me iba dentro de mi coche, conduciendo, mi coche particular. Y lo veo llegar con una piedra redonda, grande en la mano. Y yo, bueno, intenté escabullirme conduciendo. Pero claro, en ese momento llegó otro coche, son, ya le digo, pistas rurales, son muy anchas. Llegó otro coche conduciendo, circulando, perdón, y tuve que parar sin más remedio por motivos de tráfico. Y en ese momento se abalanzó, yo estaba dentro de mi coche, ya le digo, con el cinturón puesto, era una ratonera, y se abalanzó sobre mí dándome pedradas a base de bien, con la piedra en la mano, a modo de martillo. ¡Pam, pam, pam! Venga, no sé cuántas veces, montones de veces me dio. Yo me intentaba defender con... Si no es que le tirase una piedra, no, es que cogió una piedra y empezó a machacarle la cabeza, como si fuera un simio, ¿no? Es tremendo. Brazos cubriéndome, pero bueno, se ve que este señor o se cansó o vio que no hacía el efecto y me la lanzó con muchísima fuerza. Me la lanzó que pude esquivarla un poco con el antebrazo, pero tengo dolorido entero. ¿Ve algún tipo de motivación política, José Manuel, en el hecho de que usted sea un concejal socialista y él se presentase, dice usted, por un partido de la ultraderecha? No sé si algún partido de por allí o de... No, un partido muy conocido a nivel nacional. Es que no quiero ni decir el nombre. Ah, bueno, como usted quiera. ¿Pero habría algún tipo de vinculación política? Sí, pues yo creo, tanto personal como política. Yo creo que tiene de todo un poco. Y yo ya le digo, Jesús, yo salí del coche como pude, trastabilleado, me caí. Además iba totalmente, no mareado, no iba... Bueno, como se suele decir coloquialmente, froggy, de las pedradas en la cabeza. Normal. No podía andar bien. Imaginaros, ¿no? Si le revienta la cabeza así, como, yo qué sé, como que yo no sé a qué nivel vamos a llegar. Yo, de verdad, hombre, entiendo que expulsarán inmediatamente a este señor de Vox o le darán algún premio, lo ascenderán, quién sabe, pero es gravísimo que estemos llegando a estos niveles. Bueno, por cierto, también recordatorio de, ya que estamos con las respuestas de Rufián, también, bueno, fue llamativa esta, que no le falta parte de razón, ¿no? Un poco diciendo, bueno, quién es esta gente del PP para hablar de la corrupción del PSOE, que obviamente es su obligación hacerla, pero el PP tampoco está como para hablar mucho, ¿no? ¿Sabe cuántos políticos han entrado en Soto de Real los últimos 46 años? ¿O sabe cuántos políticos han entrado en Soto de Real los últimos 46 años? 88. 87 eran del Partido Popular. 1 del PSOE. Repito, 1 del PSOE. Y así estamos. Les dan lecciones, les están comiendo la moral un partido desde un atril, desde una seda, pagada en negro. Pero es que es lo que hay. Las reglas no son iguales, así que le repito, salga a la ofensiva. Bueno, petición de los socios que, bueno, pues que haga políticas de izquierda. Bueno, también fue bastante aclamado, también fue bastante atacada Yolanda Díaz por parte de la ultraderecha, de manera un poco diciendo que había ido a hacerse la víctima. Recordar que la noche anterior falleció su padre, Suso Díez, y que había ido ahí a usar la muerte de su padre y a dar pena y a usar y a ponerse a llorar y a hacer como un funeral. Yo creo que cuando alguien, en este caso, ha fallecido su padre, yo creo que hay que tener un mínimo de respeto, pero obviamente no, en la derecha no tuvo ningún tipo de respeto, más bien lo contrario, ¿no? Pero bueno, tuvo una intervención que fue un poco más dura de lo habitual, y que, bueno, pues dentro de su entorno ha sido reconocida y aplaudida. Así que, bueno, vamos a ponerla también. Tenemos que dar un paso al frente para decir que se acabó la corrupción en España. Y si no lo hacemos, señor presidente, ya sabemos lo que nos viene. Los hemos visto este fin de semana. Señor Feijóo, me dirijo directamente a usted. Yo le he escuchado atentamente. No ha hecho ni una sola propuesta para regenerar democráticamente España. ¿Y sabe por qué no lo ha hecho? Porque le importa la corrupción exactamente nada en nuestro país. Le digo más, señor Feijóo. Usted asistió acompañado el pasado fin de semana de los dos rostros visibles de la corrupción en España. Uno, el señor Aznar. Señorías, ¿sabe dónde acabó el vicepresidente económico del milagro económico de España? Del señor Aznar, en la cárcel.
acabó en la cárcel. Pero le digo más, señor Claro, Feijóo. porque en la misma intervención decía que ningún ministro de Aznar ni de Rajoy habían cometido delito ni habían sido condenados. Vamos, el listado es bastante largo. ¿Saben ustedes quién era M. Rajoy? Se lo voy a recordar, señor Feijóo. El de los papeles de Bárcenas, de la Gürtel, la sede pagada con dinero negro en la que siguen ustedes. El de la Kitchen. Señor Feijóo, le recuerdo hoy aquí, yo les he escuchado con mucha atención. Le he escuchado con atención. Le recuerdo hoy aquí, señorías, que son... Bueno, aparte fue toda la jornada, pero con Yolanda se cebaron. Aparte, ya la atacaron también en redes y en declaraciones por el tema del fallecimiento de su padre. Así que, bueno, estuvieron especialmente agresivos con ella. Perdone, señora Díaz. Ruego silencio a todos los diputados del Grupo Popular, por favor. Les recuerdo hoy aquí, señorías del Partido Popular, que son el único partido de España y de Europa que fue condenado a título lucrativo por corrupción, Datos, ¿no? señorías. Los datos de Yolanda El Díaz. único partido de España. ¿Se lo vuelvo a recordar? Sí. ¿Y sabe lo grave, señor Feijóo? ¿Sabe lo grave, señor Feijóo? Que usted ha subido a esta tribuna y hoy no ha pedido perdón. Ni siquiera han pedido perdón por lo que han hecho en nuestro país. No han pedido perdón. Pero le voy a decir algo más, señor Feijóo. Señorías del Partido Popular, es que quien intentó en su partido acabar con la corrupción, el señor Casado, ustedes lo echaron. Es más, señor Feijóo, usted hereda el puesto y se sienta en él porque echaron al señor Casado. Bueno, datos, es decir, está claro. Y bueno, Yolanda estuvo, bueno, pues mejor de lo que habitualmente, digamos que tuvo una etapa anterior que era bastante cañera y luego ha tenido como un valle en los últimos meses, años y bueno, ha vuelto, o en esta sesión estuvo la Yolanda más combativa. Más contra la derecha que con Pedro Sánchez, que bueno, también le tiró un poco de la oreja, pero al final, bueno, pues dejó manifiesto el apoyo y le daba las gracias por poner en ese plan anticorrupción algunas de las medidas que le propusieron. Luego de la intervención de Ione, que fue mucho más cañera, es decir que realmente esa sesión pues era para criticar a Pedro Sánchez, lo hizo, pero yo me quedo con esto, que es algo que ya hemos hablado, porque fijaros que incluso no ya los audios que hemos escuchado de Koldo, de Ábalos y de Santos Cerdán, que eran los que le acompañaban en el PV, sino también en el Comité Federal, al tipo que iban a poner como para controlar a la nueva secretaria de organización, fue denunciado por violencia machista, por varios cargos del PSOE, mujeres, y luego no se tuvo que ir, pero curiosamente era de ese núcleo central de amigos de Pedro Sánchez que, bueno, pues esos amigos de 40 y 50 años, es que claramente eran los que iban en el PV con él, que, bueno, pues pensaban que el feminismo se está pasando de la raya. Al avance en derechos. Escuchando los audios, la verdad es que yo he entendido mucho mejor a qué se refería usted cuando decía que sus amigos de 40 y 50 años se habían sentido incómodos con algunos discursos y políticas feministas de Irene Montero. Normal, presidente, es que sus amigos eran unos puteros. Ha sido repugnante. Claramente, resumiéndolo. Claro, ahora van a sacar la ley contra la prostitución y, bueno, obviamente tiene que haber una regeneración ahí, pero los antecedentes son los que son. Lo digo de corazón y creo que ustedes no son conscientes y usted, presidente, no es consciente todavía del grado de decepción, de profunda decepción, de las millones de personas que le apoyaron a usted el 23 de julio del año 2023. Creo que no es usted consciente de cómo nos sentimos las mujeres cuando escuchamos los audios en torno al avance en derechos. Bueno, pues Podemos bastante más duros con el presidente, pero por terminar hay una cuestión, una de las cosas que le exigen. A ver, otra de las cosas que creo que es interesante para cerrar el análisis fue esta propuesta de regeneración contra la corrupción, con sus luces y sus sombras, como dice aquí Joaquín Vox. El plan anticorrupción del gobierno aporta medidas positivas, pero no será suficiente ante la enorme magnitud del problema, como aquí explico, y redes empresariales muy poderosas que se mueven con desenvoltura e impunidad por los despachos ministeriales. Bueno, de hecho, Acciona está, por ejemplo, en el tema de la Fórmula 1 de Ayuso. Si ha dado mordida a los del PSOE, vaya, los del PP, que tampoco se quedan atrás, de que le gustan bastante las mordidas, bueno, pues tiene toda la sospecha. Pero lo que yo digo es por qué PSOE no nombró ni una vez ni el PP a Acciona ni Vox. Y creo que hay una cosa que más del 90% de los españoles y españolas estarían de acuerdo, que sería que empresas como Acciona, que están involucradas en casos de corrupción y de fomentar con mordidas y todo esto, corromper
a políticos que no vuelvan a tener ni un contrato público. Bueno, por lo que sea, no se hace y bueno, los socios de gobierno del PSOE lo están proponiendo, desde Podemos, Sumar, Esquerra, Bildu y compañía, no dejan de insistir. Bueno, pues yo le haría un jaque, un órdago y que o se apruebe una norma así o le sueltan la mano. Pero bueno, me parece interesante también el análisis que hizo Lechero Fed. Digo, por resumir, creo que ha hecho un buen resumen de las 15 medidas para que entendáis un poco también cuáles son estas propuestas y cómo algunas de ellas ya estaban, pero al final es chapa y pintura, ¿no? Como hicieron con el nombramiento de la nueva secretaria de organización y esa reunión con las mujeres, pues obviamente se notaría más si hubieran querido luchar contra la corrupción, pero bueno, por lo que sea, sus últimos 2 secretarios de organización presuntamente son corruptos. Estas son las 15 medidas anticorrupción que ha anunciado el PSOE. Primero, se va a crear una agencia pública llamada Agencia Independiente de Integridad Pública, que va a servir para prevenir, supervisar y perseguir la corrupción. Segundo, esa agencia hará un estudio para ver en qué sitios puede colarse la corrupción y crear mecanismos para posteriormente obligar a todas las administraciones públicas que pongan firewalls ahí. Tercero, en el portal de transparencia se pondrá más información y así que los ciudadanos puedan investigar e incluso quejarse de las tramas y de la peña que se está enriqueciendo más de lo que debería. Cuarto, todos los contratos públicos pasarán por una aplicación de inteligencia artificial que creará el mismo gobierno y que tendrá que ver si hay alguna movida rara. Quinto, las personas y organizaciones que quieran proponer cambios en las leyes tendrán que tener un registro sobre las reuniones que han tenido con los miembros del gobierno y sobre qué temas han hablado. Esto se hará público en la web y así se verá qué lobbies están intentando hacer qué. Sexto, los partidos políticos y organizaciones que reciban más de 50.000 euros de fondos públicos deberán hacer una auditoría externa de sus cuentas. Si no lo hacen, perderán las subvenciones y serán multados. Séptimo, se van a mejorar los canales para que los ciudadanos puedan denunciar los casos de corrupción pública o de empresas privadas. Y a la persona que hace esa denuncia se le protegerá ante las posibles represalias que le puedan caer e incluso tendrá derecho a una indemnización por el daño sufrido. Octavo, en los tribunales se crearán secciones especializadas en casos de corrupción. Se va a fichar a más gente para la Fiscalía Anticorrupción, la cual será la encargada de investigar los casos, quitándole esa labor a los jueces, que es como está ahora. Y los casos de corrupción de cargos públicos se tratarán como prioritarios para que los juicios no tarden un chorro de tiempo en salir, y si alguien recibe sobornos o malversa, el tiempo para que prescriba el delito se duplicará. Noveno, las empresas condenadas por corrupción quedarán excluidas automáticamente para los siguientes contratos públicos para los siguientes 15 años y se les meterá más multa. Décimo, si alguien oculta pruebas, presiona a testigos o pone trabas a una investigación por corrupción, le meterán 1/3 más de condena, además de 10 a 15 años de inhabilitación pública. Por no hablar de que los corruptos no tendrán beneficios penitenciarios hasta que no devuelvan todo el dinero robado. Esto no era así, madre mía. Y se volverá a poner un castigo a quien firme a sabiendas contratos públicos que luego sean una ruina. 11, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que ayuda a jueces y fiscales a buscar en dónde se han gastado el dinero los corruptos, le van a meter más personal y los bienes incautados se reutilizarán para el beneficio público. 12, antes solo se podían confiscar bienes si hay un proceso penal abierto y muchas veces durante ese tiempo iban desapareciendo porque iban haciendo tramas. Bueno, pues a partir de ahora esos bienes podrán congelarse mucho antes si se cree que vienen de negocios turbios sin necesidad de que haya una condena. 13, todos los funcionarios deberán hacer un curso obligatorio para aprender a no ser corruptos. Esto incluye a los diputados y senadores. 14, van a sacar una campaña de concienciación en los medios de comunicación para explicar a los ciudadanos qué es la corrupción y cómo se puede denunciar. Y la última es que el CIS va a hacer encuestas a la gente cada año para saber si creen que la corrupción del país va a peor o está mejorando. Y esas son todas las medidas presentadas por el gobierno. ¿Cuáles te molan más? ¿Crees que servirán para algo o es más de lo mismo? Venga, que te leo los comentarios. Hasta luego, Locomics. Bueno, pues algunas molan, otras ya estaban y bueno, pero echo de menos la medida estrella, que sería ninguna empresa, pero de manera tajante y clara, que esté involucrada, vuelva a tener ninguna. Hay algo parecido, pero no tan drástico. Y luego, claro, el PP y Vox criticando o luchando supuestamente contra la corrupción, al mismo tiempo que en Valencia, por ejemplo, esto ya lo vimos en su momento, PP y Vox pactan eliminar las colaboraciones entre la Agencia Valenciana Antifraude y la Fiscalía Anticorrupción, que no se pasen información. En fin, bueno, pues esto es lo que hay. Y luego hay alguien que yo sigo bastante, que es Jaime Gómez Obregón, que le tiraba de la oreja al ministro Bolaños, que decía: el plan de medidas contra la corrupción más potente de la historia de nuestra democracia, vamos a trabajar sin descanso para acabar con los corruptos. Bueno, en fin, sí, bla, 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 bla. Y Jaime Gómez Obregón decía: señor ministro, el boletín oficial de registro mercantil, que es donde están la mandanga,
no tiene un buscador de actos inscritos. Se imagina un boletín oficial sin buscador, se imagina no poder buscar en el BOES, es lo que está pasando en el BORME. Hay millones de actos inscritos en sociedades mercantiles, pero no se puede hacer búsquedas porque ustedes no han puesto un buscador, un simple buscador. Un registro mercantil depende de su ministerio, de usted. Así que menos bla bla, menos lerele y más lirili, cosa que totalmente estoy a favor de Jaime Gómez Obregón. Debería ser mucho más transparente y que la gente incluso pudiera fiscalizar. Igual pasa con la supuesta ley de transparencia, ¿no? de subvenciones a medios o en general, pero es que hay una ley pero luego no se aplica y luego no pasa absolutamente nada y no se premia la transparencia, que creo que tendría que ser mucho mayor. Y luego, bueno, eso es la lucha contra la corrupción del PP, pero fijaros la lucha contra el machismo del PP. Esto pasó ayer en el Parlamento andaluz, que es el presidente, ¿no?, del Parlamento andaluz, que es del PP, Jesús Aguirre, mandó callar a una diputada del PSOE. Usted calladita, le decía, usted calladita. Palabra la tiene ahora mismo el señor Martín, usted calladita. Palabra la tiene ahora mismo el señor Martín, usted calladita. Bueno, pues nada, un poco Torrente también, ¿no? Ya que tanto le gusta Torrente a la derecha. Bueno, pues nada, en fin, mi resumen de lo que pasó el otro día, creo que hay cosas importantes y que mi conclusión un poco, por más que seguramente esto le va a hacer caer en las encuestas al PSOE a corto plazo, pero como siga así, Feijóo va a conseguir que Pedro Sánchez se quede por mucho tiempo. Veremos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.